Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material, muy concreto, un PDF titulado, vamos a decirle, Fracciones claras, que promete desentrañar las operaciones con fracciones. Mm, La meta aquí, creo, es ir más allá de la simple memorización de reglas, ¿no? Queremos entender la lógica que presenta este documento en particular, ver cómo explica el porqué detrás de la suma, resta, multiplicación, bueno, y división de estas partes de un todo. Vamos a hacerle un análisis, digamos, detallado. exacto. Y es que las fracciones son como los ladrillos de muchas ideas matemáticas y también prácticas, ¿eh? Si entendemos bien cómo operar con ellas, según nos lo plantea este material, pues tendremos una base más sólida para todo, desde cocinar hasta, no sé, interpretar datos. A ver qué enfoque particular tiene este PDF. Muy bien, pues abriendo el documento, a ver, lo primero que salta a la vista es que no se queda solo en la típica definición de numerador y denominador. Veo que dedica un buen espacio a las representaciones visuales, y eso desde el inicio. Así es. Fíjate, no solo presenta la clásica rebanada de pizza que todos conocemos, sino que introduce casi de inmediato la recta numérica y modelos de área, como rectángulos divididos. Ah, ok. Rectángulos. Sí, y me parece interesante cómo usa estos modelos para hablar de fracciones equivalentes. Muestra, por ejemplo, cómo un medio ocupa el mismo espacio o punto en la recta que 2/4 o 3/6. Insiste mucho en que, aunque los números cambien, la cantidad que representan es la misma. Entiendo. Establece esa flexibilidad. O sea que puedes representar la misma cantidad de distintas formas. Eso seguro que es clave para lo que viene después, ¿no? Porque recuerdo que el dolor de cabeza de muchos empieza justo con la suma y resta. Totalmente. Y aquí el PDF Fracciones Claras es muy metódico. Subraya, como es de esperar, la necesidad del famoso común denominador. Ajá. Pero no solo lo dice y ya. Explica el por qué. O sea, estamos tratando de combinar o quitar pedazos y esos pedazos tienen que ser del mismo tamaño para que la operación tenga sentido, ¿cierto? Claro, tiene que ser manzanas con manzanas. Y aquí veo una sección específica sobre cómo encontrarlo. No solo menciona el concepto, sino que detalla un proceso, parece, casi un pequeño diagrama de flujo para encontrar el mínimo común múltiplo, el MCM. ¿Por qué hace tanto hincapié en el mínimo? Ese es un punto práctico importante que resalta el documento, sí. Explica que si bien cualquier denominador común funciona, como simplemente multiplicar los dos denominadores originales, usar el MCM mantiene los números más pequeños, más manejables. Mmm, El PDF incluye una advertencia clara con un ejemplo. Mira, muestra cómo sumar, digamos, un sexto y un octavo. Si multiplicas 6 por 8, te vas a 48avos. números grandes. Exacto, pero si encuentras el MCM, que es 24, trabajas con números mucho más sencillos. 4 24avos más 3 24avos igual a 7 24avos. Evita que las fracciones se inflen innecesariamente. Tiene toda la lógica, claro. Simplifica el proceso y reduce la chance de errores de cálculo con números más grandes. Me gusta que no solo dé la regla, sino la justificación práctica. Y veo que acompaña esto con varios ejemplos resueltos paso a paso, incluyendo fracciones con distinto denominador y hasta números mixtos. Ajá, los convierte primero a fracciones impropias. Eso. Correcto. La idea que permea es, primero asegúrate de que hablas de pedazos del mismo tamaño, o sea, el común denominador, y luego simplemente suma o resta cuántos de esos pedazos tienes, los numeradores. Bien. Y el PDF refuerza esto visualmente también, ¿eh? Muestra cómo se redividen las barras o círculos para tener esas subdivisiones comunes antes de juntarlas o quitarlas. Ok. Superado el común denominador, que ya es un paso, pasamos a la multiplicación. A menudo se siente como la operación más fácil mecánicamente. Numerador por numerador, denominador por denominador. Pero, ¿cómo aborda fracciones claras el concepto? El por qué. Aquí es donde brillan esos modelos de área que introdujo al principio. El PDF no se conforma con dar la regla y ya. Dedica varias páginas a ilustrar la multiplicación como una fracción de otra fracción. Usa rectángulos. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, para calcular 1/2 por 3/4, dibuja un rectángulo. Lo divide verticalmente en cuartos y sombrea 3, o sea, 3/4.
¿Ok? Luego divide ese mismo rectángulo, pero ahora horizontalmente por la mitad, y sombrea una de esas mitades, o sea, un medio. El área donde se cruzan los sombreados, ese es el resultado. Ah, claro. Entonces puedes ver que esa doble división resulta en octavos, 4 columnas por 2 filas, Exacto. y que el área doblemente sombreada corresponde a 3 de esos octavos, 3 columnas sombreadas por una fila sombreada. Visualmente queda clarísimo por qué multiplicas los denominadores y los numeradores. Exactamente. Y esa visualización ayuda a entender algo que a veces como que confunde. ¿Por qué multiplicar dos números menores que uno da un resultado aún menor? ¿Cierto? Pues el modelo de área lo hace evidente. Estás tomando una parte de una parte, así que el resultado tiene que ser más pequeño que las partes originales. El PDF insiste mucho en conectar el algoritmo, la formulita, con esta comprensión espacial. Me parece un gran acierto, la verdad. Le quita esa sensación de que la regla es arbitraria, como sacaba de la manga. Ahora, llegamos a la división, que para muchos es la operación más misteriosa con su regla de invertir y multiplicar. ¿Cómo le da sentido este material? Diría yo, en dos pasos principales. Primero, antes de siquiera mencionar la regla, introduce la división conceptualmente. Se pregunta cuántas veces cabe la segunda fracción en la primera. Ujú. Y utiliza ejemplos muy concretos. Recuerdo uno. ¿Cuántos recipientes de 1/4 de litro puedes llenar con una botella de medio litro? Y te muestra visualmente que caben dos. Entendido. Empieza por la intuición, por lo práctico. Y luego, ¿cómo conecta eso con la regla de invertir y multiplicar? Ajá. Una vez establecida la idea de cuántas veces cabe, introduce formalmente el concepto de inverso multiplicativo o recíproco. Explica que el inverso de una fracción a sobre b es b sobre a y que su producto siempre es 1. Lo define claramente. Ok, el recíproco. Luego, argumenta que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por su inverso. Y entonces presenta la regla de invertir y multiplicar, o sea, multiplicar por el recíproco, como un método eficiente que surge lógicamente de esta equivalencia y de la relación entre multiplicación y división. No lo presenta como un truco, sino como una consecuencia que se deriva de lo anterior. Ok. Entonces, el orden es clave. Concepto primero, cuántas veces cabe, luego la herramienta formal, el inverso multiplicativo, y finalmente el algoritmo, invertir y multiplicar, como una forma eficaz de aplicar el concepto. Eso suena mucho más sólido que solo aprenderse la regla de memoria, la verdad. Definitivamente. Y de nuevo, acompaña la explicación con ejemplos numéricos detallados y referencias a los modelos visuales para reforzar la comprensión. Quiere asegurarse de que se entienda qué significa realmente dividir por una fracción. Oye, y noto algo más revisando el índice. Hay una sección dedicada a errores comunes y por qué evitarlos. Eso me parece muy útil. Sí, es una sección preventiva muy buena, ¿verdad? Aborda errores típicos como, el clásico de sumar o restar numeradores y denominadores directamente, sin encontrar el común denominador. El error fatal. Exacto. Por ejemplo, muestra por qué un medio más un tercio no es 2/5. Utiliza los modelos de área o la recta numérica para ilustrar que un medio más un tercio es claramente más que 2/5, demostrando visualmente la falacia. Explica que sumar denominadores implicaría cambiar el tamaño del todo, lo cual no tiene sentido en la adición. Es como decir, media pizza más un tercio de pizza no son 2/5 de pizza. El ponerlo en evidencia visualmente así tan claro seguro ayuda a evitar caer en esas trampas. Exacto. Atacar los errores comunes de frente y explicar por qué son incorrectos es una estrategia pedagógica muy efectiva que este PDF parece emplear bien. Y para cerrar el ciclo, vea una sección robusta de aplicaciones. No se queda solo en la teoría abstracta. Correcto. Fracciones Cleras dedica un capítulo entero a mostrar dónde se usan estas operaciones en la vida real, en lo cotidiano. Tiene ejemplos detallados de cómo ajustar las cantidades en una receta de cocina si quieres hacer la mitad o el doble. Ah, claro. Por ejemplo, si la receta pide 3/4 de taza de harina y quieres hacer la mitad, pues muestra cómo calcular 1/2 por 3/4. Ah, Usando justo la multiplicación que ya explicó con los modelos de área. Calcular longitudes de madera necesarias, sumar fracciones de pulgada,
Por ejemplo, si necesitas cortar 3 pedazos de madera de 2 1/4 de pulgada cada uno, muestra cómo calcular 3 por 2 más 1/4, convirtiendo el número mixto a fracción impropia y multiplicando. Son ejemplos sencillos, pero muy ilustrativos de la utilidad práctica. Eso conecta todo, ¿no? No es solo matemática abstracta de pizarrón. Son herramientas para resolver problemas, pues, cotidianos. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos fuertes de este material de fracciones claras, ¿cuáles serían? A ver, yo destacaría 3 cosas principales basadas en nuestro análisis. Primero, un fuerte énfasis en la comprensión conceptual a través de múltiples representaciones visuales, la recta, las áreas, y eso desde el inicio. Sí, Segundo, la forma en que conecta los algoritmos, como el del común denominador o el de invertir y multiplicar, con esa comprensión conceptual, explicando el por qué funcionan y no solo el cómo se hacen. el por qué, sí. Y tercero, la inclusión de ejemplos prácticos y la sección sobre errores comunes, que como que aterrizan la teoría y refuerzan el aprendizaje. Sí, coincido. Parece un enfoque bastante completo. No solo te da las reglas, sino que intenta construir una intuición sobre cómo se comportan las fracciones. Se nota el esfuerzo por hacerlas menos intimidantes, digamos. Exacto. El objetivo parece ser que quien lo lea no solo pueda resolver los ejercicios mecánicamente, sino que realmente entienda lo que está haciendo. Y eso es fundamental para poder aplicar estos conocimientos de forma flexible en el futuro, en otras situaciones. Totalmente. Hemos desmenuzado bien este PDF Fracciones Claras. Queda patente que dominar las fracciones es más que un ejercicio escolar, es una habilidad para razonar sobre partes, proporciones, cantidades, en muchas situaciones de la vida. La idea central que nos deja este análisis, creo, es la importancia de entender la lógica interna de las operaciones, no solo ejecutar pasos. Sin duda. Esa comprensión profunda es lo que transforma las reglas matemáticas, que a veces parecen álidas, en herramientas de pensamiento potentes y versátiles. Este documento, con su enfoque visual y conceptual, parece apuntar precisamente a eso. Absolutamente. Y como reflexión final para quien nos escucha, inspirada por esta exploración de las fracciones, si le damos tanta importancia a entender las partes de un todo en matemáticas, ¿cómo podríamos aplicar una mentalidad más fraccionaria o proporcional en otras áreas? Interesante. Pensemos en cómo distribuimos nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué fracción dedicamos a trabajar, a descansar, a aprender? ¿O cómo evaluamos presupuestos o recursos? ¿O incluso cómo interpretamos porcentajes y estadísticas que vemos en las noticias todos los días? Quizás ver el mundo a través de la lente de las proporciones nos daría una perspectiva más matizada, más cuantitativa de la realidad cotidiana. Algo interesante para masticar. Aprender.